Pues bueno, abrimos este espacio hoy en el sexto sentido y hoy vamos a hablar un tema un poquito caliente, que es el tema del COVID. Para ello hemos invitado a Juan Carlos Sevilla, médico de medicina interna, que nos va a dar mucha información sobre este tema. Por lo tanto, bienvenido, Juan Carlos. Tenemos gente que Muchas nos mira, gracias. tenemos gente que nos oye aquí. Está abierto también al Zoom a la gente, que después pueden preguntar. Hola, Montse, ¿qué tal? Muy bien, pues aquí estamos, en directo, para hablar de este tema. Ah, bienvenido a eso que te decía, que me ha despistado Monse. Juan Carlos, vamos a hablar de este tema que es muy interesante, que yo creo que es un tema que a todos nos... ¿Hay algo aquí que no entendemos? ¿Que no entendemos? ¿Que no entendemos? Entonces, mi primera pregunta para este tema es, ¿cuál es el origen del COVID? Bueno, COVID es un virus de la familia de los coronavirus, que en general es una zoonosis. La mayor parte de las infecciones están producidas en otros mamíferos. Y ha habido dos epidemias previamente. Anteriormente fue en el 2002, la primera el SARS-CoV-1 y la segunda en el 2012, el MERS que se llamó. Y se encontró un mamífero que hizo un poco como de transición. Habitualmente se estudian más o están más descritos en vampiros, perdón, en murciélagos, como ya mucha gente ya conoce a través de los medios de comunicación. Y siempre se encuentra algún mamífero que hace un poco como de puente, ¿no? Entonces, en las epidemias anteriores parece ser que fue el armadillo, por esta costumbre que tienen en China de consumir o de, digamos, hacer un uso culinario o de propiedades curativas de algunos mamíferos que hay en la selva, y que, bueno, pues en este caso parece ser que sí que se pudo comprobar de manera epidemiológica que fue el mamífero que hizo de puente de transición, digamos, del murciélago a los humanos. O sea, que sería el murciélago al final, el origen. El origen sería, son igual que, por ejemplo, con otros virus como la gripe aviar, pues hay algunas aves que en un momento determinado pues van pasando de unas a otras, y alguna mutación permite hacer el salto por proximidad. En este caso, sobre todo cuando son granjas en las cuales las aves están hacinadas, el virus, digamos, se extiende más fácilmente en mayor cantidad y están cerca de los humanos, ¿no? Pues hay algún virus que de las mutaciones que se van produciendo en estas circunstancias, digamos, hace el salto, en este caso por la vía de transmisión más habitual, que suele ser la vía aérea, y entonces a partir de aquí, pues digamos, se producen infecciones en los humanos. Entonces, te digo, pues el origen es un virus que existe, bueno, sí, existe, no sabemos cuánto tiempo hace, al menos yo no lo sé cuánto tiempo hace que está sobre la Tierra, pero es un virus ya conocido, clasificado, y que lo que no es conocido es que diese lugar a epidemias en los seres humanos, ¿no? Como decía antes, las primeras casi bien documentadas han sido en el 2002 y en el 2012, ¿no? Las dos anteriores. Por lo tanto, es una zoonosis y como origen, digamos, principal, otro mamífero, en este caso se asume que es el murciélago, con la participación de algún mamífero que hace de puente. Hay que añadir que en este caso la OMS hizo una investigación, se desplazó hacia China y no encontró en este SARS-CoV-2 el mamífero que haya hecho de puente. Pero esto sencillamente es que no se encontró. Yo no me atrevería a decir que no lo hay, sino sencillamente, como dice el informe, que no se encontró. Claro. ¿Por qué es un virus? Porque de virus tenemos muchos otros y este concretamente, ¿por qué ha sido tan, de comillas, malo? ¿Por qué ha producido todo este cerramiento y a nivel mundial? Y bueno, ¿por qué ha sido tan malo este concretamente? Bueno, sobre esto influirían muchos factores. En primer lugar, pues probablemente el hecho de que la vía de transmisión sea la vía aérea, pues la vía de transmisión, digamos, que permite una mayor difusión por inhalación de este virus, ¿no?
Pero no solamente el hecho de que sea por vía aérea, la gripe o el resfriado común son enfermedades víricas que también se transmiten por vía aérea, pero son contagiosas, pero no son tan contagiosas. Y quizás lo que ha marcado el punto de diferencia respecto a otros virus ya más conocidos ha sido que, digamos, lo que llaman los aerosoles, es decir, el virus va en partículas pequeñas de microgotas de agua que se quedan como flotando en el ambiente, en el aire, con las motas de polvo que también se pueden visualizar cuando se hace pasar un poquito de luz, así como si fuese un haz de luz. Y entonces se puede mantener como flotando en el aire unos cuantos minutos, ¿no? Lo cual esto multiplica la posibilidad de que la persona esté expuesta a este virus y que este virus penetre en nuestras vías respiratorias. Si solamente fuese como en un principio se creía, que va viajando en la microgota de agua que sale de forma imperceptible de nuestra boca al respirar o al hablar y cae como si fuese una bomba, un misil, pues entonces evidentemente su capacidad efectiva sería mucho más baja. Pero al tener esta peculiaridad de quedarse como flotando, se estima que se puede quedar flotando entre 15 y 20 minutos, dependiendo de las corrientes de aire, de la situación de la sala donde se esté o del estado ambiental fuera que donde se esté. Por eso lo hace más complicado, más difícil de controlar, porque a través de eso, ¿no? Exacto, ¿no? Por ejemplo, es posible que en una sala de un restaurante, dependiendo de cómo vayan los flujos de aire de los aires acondicionados, pues si la sala tiene pues 200 comensales, pues a lo mejor 160 o 100 o 120 se pueden quedar contagiados. Evidentemente, hace falta, digamos, una cantidad mínima de virus para que este virus supere las barreras defensivas primarias que tenemos en nuestra mucosa. Y claro, dependiendo de la velocidad de transmisión en el aire, la cantidad de virus que cada persona inhala, si luego ese aire vuelve a salir fuera, es decir, ya hay variables que pueden modificar un poco, pero sí que de forma global y conceptual, pues es fácil de entender que cuando algo está flotando como si fuese un vapor, pues ese vapor puede ser respirado pues, más tiempo y por lo tanto la infección transmitida pues, de forma más eficiente. Claro. Tenemos las vacunas. ¿Hace falta vacunarnos tantas veces como nos van recomendando? Aquí depende del objetivo. Los virus no son todos iguales y tienen algunas peculiaridades que los hacen diferentes, sobre todo en cuanto a la capacidad o la interacción con nuestro sistema inmune. Entonces, hay virus que son, entre comillas, relativamente sencillos de hacer vacunas, o bien porque mutan poco y haces un molde y ese molde, digamos, nuestro sistema inmunitario lo reconoce, lo encaja bien y lo bloquea rápido. Pero, por ejemplo, podemos comparar con el virus del SIDA. Llevamos pues, más de 20 o 30 años con el virus del SIDA y aún no hay una vacuna diseñada para ello, ¿no? Con lo cual, bueno, quiero recalcar que no es sencillo diseñar una vacuna que cumpla todos los objetivos de la vacuna, que serían de forma óptima, que evite la enfermedad y evite al mismo tiempo el contagio. Entonces, ¿qué ocurre con esta vacuna que se ha desarrollado? Que evita la enfermedad que sea más grave, pero del todo no evita el contagio. ¿Disminuye la probabilidad? Sí, pero no lo evita del todo. Entonces, en función de la distribución, de la extensión en una población del virus, pues aunque haya gente vacunada, precisamente son asintomáticos y pueden actuar en entornos de no protección como focos también de diseminación y de aumentar la extensión del virus, de forma evidentemente involuntaria. Pero no hay que negar que las vacunas pues, han conseguido un efecto importante que es bajar la gravedad, bajar la mortalidad, bajar digamos, el gran caos hospitalario y sanitario que se ha provocado y por lo tanto, bueno, una vez que se mejora esto, pues la gente en general está un poquito menos afectada, la sociedad funciona un poquito mejor, indudablemente también lo principal que son menos muertes, lamentar menos muertes y menos desapariciones entre los seres queridos.
hay diferentes marcas de vacunas. ¿Actúan diferente? Bueno, sí, actúan de forma diferente, pero básicamente el concepto que hacen es intentar hacer que nuestro organismo fabrique una parte del virus contra la cual el sistema inmune es capaz de luchar y bloquear. Entonces, el tema, digamos, la manera más clásica o más habitual de diseño de vacuna es coger el propio virus y, digamos, quitarle fuerza a ese virus, quitarle capacidad de hacer daño. Entonces, la vacuna consiste en pasar una enfermedad, digamos, un 5% de lo que sería la gravedad máxima, que lo cual la mayor parte de las personas pues lo toleran, pues, digamos que mucho mejor que el riesgo de tener la enfermedad completa, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que a veces esto no siempre es sencillo. ¿Cómo puedes diseñar un virus que solamente pues, consiga digamos, este porcentaje de efecto dañino de enfermar? Esto no siempre es sencillo poder, digamos, regularlo de tal forma. Entonces, muchas veces se intenta identificar alguna partícula del virus que sea la que provoca la inmunidad, en este caso la famosa proteína S, que es el spike, la que forma la corona del virus, y esa proteína es la que se inocula de una forma u otra en nuestro organismo y nuestro sistema inmune se defiende contra ella. Entonces, sí que en este sentido hay varias vacunas. Unas que lo que hacen es, por ejemplo, las más novedosas o las que más llaman la atención son las de Pfizer y la de Moderna, que lo que hacen es introducir en nuestro organismo el código de fabricación de esta proteína. Nuestras células fabrican la proteína y luego nuestro sistema inmune reacciona contra esta proteína. La vacuna, por ejemplo, de AstraZeneca y otras, por ejemplo, la que se fabrica en Sputnik, la rusa, estas lo que hacen es cogen un virus que ya sabemos que no nos hace ningún daño y se le engancha esta proteína, de tal forma que el virus entra por la forma, digamos, que tiene de entrar las células, pero no nos hace ningún daño, pero sí que provoca la reacción de fabricar esta proteína que nos defiende contra el coronavirus. Claro, Entonces sí que hay varias vacunas, pero al final el mecanismo es el mismo. es lo mismo. Una persona que haya pasado el coronavirus crea sus propias defensas, ¿no? Las células T, sería correcto eso. Bueno, este virus y otros, como por ejemplo la fiebre amarilla, el virus del SIDA o la fiebre del Nilo, tiene una peculiaridad y es que puede los anticuerpos inducir replicación del virus. ¿Esto cómo se produce? Los anticuerpos que se forman o bien por pasar la enfermedad o por una vacunación están circulando por la sangre. Cuando el virus entra en la sangre, en este caso por un intento de infección, ha superado la barrera de la mucosa y entonces los anticuerpos hay de dos tipos, unos que bloquean y destruyen el virus y otros que solamente lo señalan, pero no lo destruyen. Entonces, los virus que están señalados pero no destruidos son llevados a los linfocitos T. Y dentro de estos linfocitos, el linfocito T no puede con el virus y el virus se reproduce dentro de este linfocito. O sea, lo utiliza como célula, digamos, para seguir creciendo. Bueno, es un pequeño fallo que tenemos en nuestro sistema inmune defensivo, pero la mayor parte de nosotros tenemos un porcentaje mayor de anticuerpos que destruyen virus que de los que solo señalizan. Con lo cual, puede ser que en más o menos tiempo, pero al final el sistema inmune, como ya se ve en la vida diaria, en la experiencia que hemos tenido directamente cada uno más o menos de nosotros, pues el virus acaba siendo derrotado por el sistema inmune. Claro. Después hay personas que se han vacunado y después han desarrollado unos síntomas que le han que durante tiempo han continuado con unos síntomas, pues no sé, no sé si es debido a la persona que tenga un sistema inmune bajo, que cuando al poner vacuna les quedan unos síntomas. En cambio hay otras personas que sin poner vacuna, pongo dos comparaciones así un poquito diferentes, ¿no? Pues sin poner vacunas
pasan el proceso del coronavirus y casi son asintomáticos. ¿A qué se deben estos dos puntos tan contrarios? Bueno, el virus tiene que superar de forma, digamos, protocolaria varias barreras defensivas que tiene nuestro cuerpo. Primero, la barrera de la mucosa, en este caso respiratoria, que es por donde intenta entrar. Y en este sentido, hay experiencias que se han podido confirmar de personas que el virus no pasa de la barrera de la mucosa. ¿Y esto cómo se sabe? Porque hay unos anticuerpos específicos de mucosa, con lo cual una persona dentro de una familia que todos tienen el coronavirus menos uno, ese uno que no tiene el coronavirus, se han mirado los anticuerpos, los famosos IgM e IgG que están en la sangre y salen negativos, pero el IgA, que es el anticuerpo que reacciona en las mucosas, es positivo. Lo cual quiere decir que esa persona está en contacto con el coronavirus, pero que el coronavirus no ha pasado de la mucosa respiratoria. Entonces, cuando se van superando las diferentes, digamos, dificultades que nuestro organismo ofrece a cualquier infección, en este caso al virus, al coronavirus, pues se van dando los diferentes perfiles clínicos. Entonces, hay personas que, digamos, el sistema inmune se regula con digamos, como una reacción en contra, pero esa reacción en contra puede ser desproporcionada y tiene luego que atenuar. Entonces, es una regulación y contrarregulación. La hipótesis que hay, los artículos que he leído, no está del todo bien confirmado, pero que parece que el que unas personas tengan síntomas y otras no, es debido a esta regulación y contrarregulación. Por ejemplo, la tos es una inflamación de la mucosa de las vías respiratorias. Si esa mucosa se inflama poco porque aquí actúa muy bien la inmunidad, no hay tos. Cuando pasa a la sangre puede activar los neutrófilos y liberar los pirógenos que provocan la fiebre. Si se controla en este punto también la regulación, pues no habrá fiebre. Si esto se hace bien en la vía de entrada en la mucosa y en la sangre, no se puede extender el virus a más tiempo, a más digamos, órganos, porque, digamos, no tiene tiempo, no tiene capacidad, ha sido bloqueado mucho antes. Por lo tanto, no aparecerá ninguno de los otros síntomas. En resumen, esta diferencia está en cómo de potente nuestro sistema inmune, cómo si por virus previos que se parecen o por alguna peculiaridad que no siempre es conocida, se especula con el grupo sanguíneo, hay incluso algunos marcadores de histocompatibilidad que pueden, digamos, algunas SNPs, algunas mutaciones pequeñas puntuales, que parece que dan predisposición, pero no se sabe muy bien qué significado puede tener, ¿no? El hecho es que esta regulación desajustada favorece que pueda aparecer síntomas que son debidos a la reacción de nuestro propio cuerpo, no directamente siempre al virus. El virus sí que, por ejemplo, produce la inflamación de la mucosa y esto sí que puede ser, digamos, el daño inicial del virus, pero cuando la persona enferma y que necesita ingreso hospitalario es lo que llaman, todo el mundo también conoce, lo que es la cascada inflamatoria. Esa cascada inflamatoria es esta segunda parte que yo mencionaba, esa contrarregulación para evitar que la reacción contra el virus sea excesiva y perjudique a nuestro propio organismo. Y entonces es en este punto donde el sistema inmune de algunas personas, bueno, pues tienen esa debilidad o esa regulación no perfectamente adecuada. Claro. Um, sí, para tener el sistema inmune alto, porque esto también influye mucho, ¿no? De cómo está la persona, el sistema inmune de cada persona, ¿no? Sabemos que el miedo, porque toda esta información y, bueno, quieras o no, mucha gente tiene mucho pánico al coronavirus, pues claro, esto hace tener miedo y si tienes miedo, baja el sistema inmune. Sí. Pues, ¿cómo podemos, va todo junto, ¿no? ¿Cómo podemos ver este virus sin tanto miedo? Bueno, la verdad es que a veces es inevitable el miedo. El miedo es inevitable porque es algo irracional y lo que es irracional es instintivo.
Y entonces cuando tú ves que alguien corre, tú corres, Sí, independientemente de que no sepas por qué corre el primero, ¿no? es Pero verdad, tú es verdad. corres por si acaso, ¿no? Sí. Entonces, con las enfermedades pasa algo parecido. Si se miran los números fríamente, este virus es un virus, digamos, de los debiluchos, desde el punto de vista de lo que se llama la virulencia, que es la capacidad de hacer enfermar. Así, a grandes rasgos, lo que pasa es que con las diferentes variantes estos números se han ido modificando, pero más o menos con la cepa salvaje, la primera cepa inicial que provocó la epidemia, se puede decir que el 10% de las personas que se infectaban tenían síntomas. El 10% más que tenían síntomas iban al hospital. El 10% que iban al hospital iban a intensivos. Y el 10% de intensivos morían. Esto, cuando se hacen números poblacionales, da una mortalidad en función de los sistemas sanitarios de cada país entre un 3-5% hasta un 0,3-0,5% de mortalidad. Entonces, en esencia, hablamos de un virus que tiene una mortalidad en el peor de los casos, del 5%. Cuando ahora, lamentablemente, pues está también un poco la amenaza de la viruela del mono, ¿no? Bueno, la viruela que se erradicó del planeta en el año 78 tenía una mortalidad del 50%. Es decir, que como virus es mucho más potente, mucho más amenazante el virus de la viruela, afortunadamente erradicado, que el virus del coronavirus. Pero, ¿qué ocurre? Que, bueno, por su facilidad de dispersión y de contagio, pues ha provocado que mucha gente enferme de golpe, que mucha gente vaya a los hospitales, que mucha gente esté ingresada en los hospitales y con lo cual, bueno, genera pues, una serie de consecuencias sociales que van en cascada y que, bueno, de una forma u otra, pues provoca una serie de reacciones, en este caso de la sociedad o de las instituciones, que, bueno, que privan de libertad, por una parte, por otra parte, todo el mundo quiere estar protegido, pero los hospitales están llenos, pues yo tengo otras enfermedades, es decir, se juntan muchos factores que, bueno, en un momento determinado, cuando se dan estas circunstancias de acúmulo de casos, pues provocan al menos situaciones que entendemos de poco control. Y cuando hay descontrol, en general el miedo anda cerca. Claro, porque la manera de cerrar a todo el mundo, lo que hemos vivido en ese aspecto del confinamiento, de ver las calles por primera vez, yo menos que no hay nadie durante un mes, esto fue, yo creo que también nos influyó vivir esto de esta manera, ¿no? Porque podíamos vivir, Sí. como dices tú, hay otros virus mucho más agresivos que también se ha hablado y ha habido cosas, pero de esta manera, ¿no? Pues yo creo que también vivir esto te influye muchísimo a la hora de tener miedo, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, también se hablaba mucho de que aparte de las vacunas había, um, no sé cómo se llamaba esto, que te podía ayudar a sanar, ¿no? Había, no plantas, había aquello del oxígeno que te podía ayudar bastante a apaciguar un poquito todo este tipo de problemas. Um, pero claro, también se hablaba mucho que habían alternativas, que no eran solamente las vacunas. Y también ha habido bastante disputa sobre esto, porque cada vez que salía un artículo sobre este tipo de temas, parecía que nos liábamos más, la verdad. El Uh-huh. resultado es que nos liábamos más. Unos que sí, otros que no, pero al final, realmente, lo que podemos hacer, ¿qué sería? Bueno, lo que es el procedimiento científico, lo que intentamos es observar la naturaleza. Con la naturaleza observada se diseña un estudio para valorar la veracidad de un factor, de un, responder a una pregunta, y para eso se diseña un estudio que, digamos, dé respuesta a esta pregunta. Y esto se reproduce varias veces para comprobar que no es objeto del azar o que no hay otros factores desconocidos. Entonces, claro, en una agitación de epidemia en la cual pues hay, pues no sé, pues el 60% de un hospital
ocupado por pacientes de esta patología y gente esperando fuera o gente dudando, pues claro, hace que se tomen acciones en ocasiones pues, que no siguen este rigor científico. Lo que no sigue un rigor científico, pues los resultados pueden ser buenos o no tan buenos. Y recuerdo que al principio había médicos americanos, y digo americanos porque son los que quizás hacían más vídeos o lo menos más se difundían, y remarco Estados Unidos porque Estados Unidos es muy importante la fama de un médico. Quiere decir, si un médico sale por una pantalla y esta pantalla se ve en muchos sitios, la medicina es la medicina que el paciente escoge al médico y ese médico dice alguna tontería, ese médico se queda sin pacientes. No, en esta epidemia posiblemente no, pero cuando puedan después escoger. Con lo cual, se jugaban su prestigio y defendían de forma, bueno, a capa y espada la bondad de la hidroxicloroquina, un medicamento que se usa para la malaria, que tiene como efecto secundario, no es frecuente, pero que tampoco es raro, de arritmias cardíacas. Bueno, pues estos médicos afirmaban que la gente se curaba con hidroxicloroquina. Cuando luego se han hecho estudios con mayor número de pacientes, intentando aislar los factores de confusión, a ver, puede que haga algo, y en alguna persona en concreto puede que le haga algo, pero digamos a la mayor parte de las personas no es lo suficientemente clara la diferencia como para justificar que se use de forma, digamos, objetiva para conseguir curar o mejorar a estas personas, ¿no? Todo lo demás, pues un poco pues, he puesto este ejemplo porque fue ya bastante llamativo, pero todo lo demás se puede decir algo parecido, ¿no? El ozono está oxígeno, ¿no? Oxígeno en tres moléculas tres átomos de oxígeno en una molécula, pues es un, digamos, microbicida, es decir, el ozono se utiliza sobre todo a nivel industrial para desinfectar salas. Pero, hombre, si metes ozono en la sangre, por supuesto que también, pero claro, hará eso y hará otras cosas, ¿no? El hipoclorito, la verdad es que el hipoclorito no tengo experiencia, pero he leído unos artículos que hablan, uno o dos que hablaba, no sé hasta qué punto son rigurosos, porque son cosas que por circunstancias no se pueden comprobar, pero otros 5 o 6 u 8 demás de que no pueden comprobar estas bondades, ¿no? Pero sí que hay gente que dice que caso curado con hipoclorito, pues bueno. MSN me parece que también, ¿no? ¿Perdón? El MSN. El MSN, con esta sustancia, honestamente no conozco mucha información. Pero bueno, cuando algo es bueno de verdad, que si algo se repite y se usa, y cuando algo se repite y se usa y se ven los resultados, digamos que se acaba de una forma u otra comprobando, ¿no? Y honestamente, cuando una enfermedad, el 90% de las personas pasan asintomáticas y el 95% si con muy poquitos síntomas, claro, ¿qué diferencia hay de tener fiebre un día o tener fiebre 2 días, ¿no? ¿Es por hipoclorito o es porque la inmunidad ha tardado ese tiempo en hacer su trabajo, ¿no? Entonces, honestamente, no puedo opinar con rotundidad, pero sí que no hay ningún dato que ya haya llegado a mi conocimiento que avale un uso, digamos, fuera de toda duda. Claro. A nivel energético, como todo es energía, Sí. qué podríamos hacer o qué nos aconsejarías a nivel energético? Ya sé que es otro tema, que no es tan físico ni tan científico, pero la energía existe, por lo tanto, a nivel energético, ¿qué te sale, qué consejo te saldría de poder hacer que estamos en paz o que nos ayude a sanar o que nos ayude a subir este sistema inmune, más o menos? ¿Qué te sale? Aprovecharé para explicar que un poco el concepto que a veces algunas personas cuando van a la consulta, pues ¿el estrés sube el colesterol? No, el estrés no sube el colesterol. O el estrés engorda o no engorda o adelgaza. No. Para explicarlo de una forma sencilla,
el estrés es como si uno quiere conducir un coche de marchas y aprieta el acelerador sin poner la marcha. Es decir, el motor funciona, pero el coche no se mueve nada. Entonces, claro, cuando pasa el tiempo, si uno hace esto todos los días, durante 1 hora, el motor se desgasta, la chapa estará perfecta, pero el motor se queda totalmente desgastado, ¿no? Pues un poco es lo que produce el estrés en nuestro organismo. Es digamos, esta comparación un poco simplista. Entonces, hace que nuestro cuerpo funcione mal, se desgaste de forma sin sentido e inútil, ¿no? Entonces, cualquier situación que lleve a estrés, a menos de forma organismo. Por lo tanto, si la energía pues conduce como un mínimo a mantener un estado que se llama de armonía, de paz, de buenas emociones, evidentemente como mínimo aleja el estrés. El resto ya queda, también es difícil, quizás algunas personas son capaces de medirlo. Yo como médico pues no soy capaz de medirlo de forma, digamos, cuantitativa, pero sí que puedo objetivar o puedo comprobar que personas que acuden a mi consulta por esta patología o por otras, cuando están de mejor ánimo, digamos, podemos asumir que su nivel energético está en mejor vibración o más alta vibración, y todos los problemas crónicos que arrastran y que yo más o menos intento controlar, se controlan con menos pastillas o con menos medicación, o con la misma medicación, pero con mucha mejor sensación de la persona de su enfermedad. Eso sí. O sea, que tener una inteligencia emocional estable es igual a tener una salud mejor dentro de lo que cabe, ¿no? Podríamos decir eso. Sí, en este sentido, por ejemplo, cuando el señor Pasteur, eminente médico, competía, entre comillas, también por ser eminente o por ser médico, ya digamos, con mayor influencia en sus opiniones, coincidía con un tal Claude Bernard. Los dos eran buenos médicos, los dos eran buenos científicos, pero tenían una perspectiva diferente. Me servirá para explicar esto que estamos hablando. El señor Pasteur pensaba que está provocado por un microbio, ¿no? Hizo el experimento este de la carne, los microbios, bla, bla, bla. Pues si nosotros matamos el microbio, curamos la infección. Bueno, evidentemente los antibióticos vinieron después y no mataban, o sea, no provocaban la curación en todos los casos, pero sí que había una estadística más o menos persistente, pongamos del 80% de curación. El señor Claude Bernard, el doctor Claude Bernard, defendía, bueno, hay personas que se infectan y que lo pasan muy sutilmente o apenas tienen síntomas o no tienen ningún síntoma. Por lo tanto, habrá algo en el sistema inmune, habrá algo en la persona que no le evita la necesidad de un antibiótico. Potenciemos el estado, digamos, previo de salud de esa persona. Dificultad que tiene la perspectiva de Bernard, de que es muy difícil, porque hay muchos factores y por desgracia no conocemos todos. Entonces es mucho más práctico dar un antibiótico porque sabemos que el 80% se curará. Tengan o no tengan fe, se cuiden o no se cuiden, estén o no bien emocionalmente. Pero por otro lado, también conocemos a nivel personal, muchos de nosotros, personas que prácticamente nunca enferman, que su estado de ánimo es bastante estable. Y entonces está esta parte intangible de nuestra existencia que facilita que bueno, pues nuestro cuerpo acompañe a este estado emocional y que bueno, le evite o nos evite pues, enfermar o enfermar menos que otras personas. ¿Estarías de acuerdo que es todo global, o sea, que no somos un cuerpo físico? Es un cuerpo físico que no está separado de nuestra mente, no está separado de nuestra inteligencia emocional, de nuestras emociones, es todo un pack. A veces, a lo mejor, sobre todo la medicina tradicional, contempla más lo que es físico, como tú decías, me hace daño aquí, pongo el problema, solucionar el problema de aquí. Pero cuando vas mirando la raíz del problema, vas estirando del hilo y ves que pues puede haber que el problema esté, el conflicto esté aquí, ¿no? O que sea un problema pues que se repite porque hay unas emociones que están bloqueando y no deja de ser todo un pack. No estamos divididos
la inteligencia emocional estamos hablando por aquí y la física por allí. Todo, la manera de pensar por otro lado, no, todos somos uno, ¿no? Somos uno con Ah, todo esto. Y supongo que, bueno, es importante también tenerlo en cuenta, aunque nuestra medicina, que está muy bien y bien de tenerla, contemple más las cosas más inmediatas, ¿no? A lo mejor, me duele aquí, pues curo aquí, ¿no? en esto puedo aportar un ejemplo, no es mío, sino tengo unas compañeras doctoras que, aparte de ejercer la medicina muy dignamente y con buena capacidad profesional, excelente capacidad profesional, ejercen también la acupuntura. Y sobre todo tratan personas, nos salimos un poquitín del tema, pero del tema específico de infección, pero no del tema de salud o de mejorar de la enfermedad. Y trataba a muchas personas con enfermedades de úlceras por causa de la diabetes. Entonces, en este caso, sí que, aunque no es un estudio, digamos, patrocinado ni con un código de barras ni con un gestor, sí que está claro que esas personas van, por una parte, a su hospital o su enfermera, le hace las curas de las heridas, que intenta que no se infecte, les pone las gasas, las cremas hidratantes, todo lo que hace falta. Y además, algunas personas van a hacer acupuntura. Y cuando van a hacer acupuntura, que lo que hace es liberar la energía que no llega a esa extremidad, la úlcera cura. Entonces, evidentemente, no hay, que yo sepa, ningún medidor de energía que cuando pase de la rodilla se levante o se mueva una aguja. Pero lo que sí que es cierto es que esas personas han estado yendo durante 6 meses a la enfermera, la herida igual. O sea, no empeora, pero tampoco mejora. Y cuando van a estas compañeras que aparte hacen acupuntura, pues en cuestión de un mes, cerradas, ¿no? Bueno, algo hay de diferente, algo hay, que posiblemente no se puede explicar de forma, digamos, detallada, pues posiblemente sea así, pero que el resultado es distinto cuando se aplica o no se aplica un procedimiento, creo que también. Muy bien. Pues bueno, vamos a dar paso, si te parece, a la gente que tenemos por aquí. Si hay alguien que quiere hacer una preguntita. Los que están en el Perfecto. Facebook no podemos leer mientras estamos en directo y después podemos contestar después. Los que están por aquí, pues los veo muy acomodadas y no sé si tienen alguna pregunta o mientras se lo piensan, no se lo piensan, no sé si quieres aportar algo más. Juan Carlos, tú, de tu experiencia. Bueno, me gustaría aportar un grano de optimismo. Quiero decir que el ser humano ha afrontado epidemias como estas. Eh, Como decía Nietzsche, no soy muy partidario de las ideas de Nietzsche, pero bueno, de alguna dijo que comparto. Y en una de ellas decía que quien olvida su historia la repite, ¿no? Y pues en la época de Adriano, el emperador romano, pues hubo una gran epidemia, en este caso era de peste, ¿no? Y bueno, hubo que reaccionar de una fosa. Fue una catástrofe de dimensiones colosales parecida a la que está afectando a nuestro planeta ahora, pero bueno, lo que es en este caso el Imperio Romano no era todo el planeta, pero bueno, era bastante repercusión en esta parte del planeta, ¿no? Y se superó. Nuestro organismo ha luchado contra muchísimas más epidemias que no somos capaces de recordar. Tenemos que no olvidar que 2 o 3 kilos de nuestro peso corporal son bacterias. Estas bacterias tienen entre 20 y 30 millones de virus diferentes que conviven con estas bacterias y por tanto conviven con nosotros. Entonces, evidentemente, estamos en una especie de ecosistema con un cierto equilibrio. Y entonces sí que es cierto que cuando hay un gran desequilibrio, pues ocurren epidemias como esta. Pero que en general, aunque la primera ley de la entropía dice que todo tiene que ser caos, siempre después de la tempestad viene la calma, ¿no? Y la naturaleza tiene recursos suficientes para buscar digamos, la continuidad y superar las dificultades.
y creo que el ser humano es un buen ejemplo de ello, y por eso me gustaría dar, a pesar de todo, digamos, las opiniones conspiranoicas al respecto, que puede que haya en algún momento pues alguien que pueda conspirar, pero yo creo que sí, que más que nada hay personas que se aprovechan de las circunstancias y que parece que son los conspiradores, pero que no creo que haya tantos conspiradores, aunque quizás tengan en algunos ganas de conspirar. Siempre hay, siempre hay. No sé si aquí hay alguien que quiere preguntar algo. Vale, parecía que alguien levantaba la mano. ¿Sí? Vale, pues así te quito. Puedes hablar. Carolina, guapa. Hola, ¿Qué tal? hola. Bueno, yo así a bote pronto me gustaría preguntarte si crees que la gente que, bueno, pues no son mayores o no están enfermos o niños, si hay que seguir vacunándose o qué crees como especialista que tenemos que hacer a partir de ahora. Bueno, para responder a esta pregunta me explicaré. Hay que tener en cuenta que cuando se trata de hacer prevención, una cosa es la prevención individual y otra cosa es la prevención colectiva. Entonces, hago esta apreciación porque pienso que es importante, y quizás esta pandemia, esta epidemia, nos ha ayudado a entender que ningún extremo es bueno. Es decir, ha habido situaciones un poco dramáticas de que los que no se vacunaban como si fuesen apestados, y sencillamente ponían en la balanza. Habrá, como todo en la vida, gente que piensa, gente que no piensa, gente que va en contra por ir en contra, o gente que va a favor por no pensar. Bueno, de todo hay, pero tenemos que dar, digamos, la libertad a que cada uno pueda sencillamente valorar lo que es bueno o no para él mismo. Entonces, si a la persona individualmente decide que él prefiere enfrentarse al virus que el riesgo de lo que puede ocurrir después de una vacuna, pues esa opción debe ser respetable. Insisto, bajo la perspectiva de prevención individual. En cuanto a la prevención colectiva, sin duda, es bueno vacunarse. ¿Por qué? Porque aunque esta vacuna, como he mencionado antes, no evita totalmente la transmisión de la enfermedad, sí que disminuye la gravedad de los síntomas y, por lo tanto, disminuye la necesidad de que las personas ingresen en el hospital y que, por lo tanto, luego puedan tener riesgo de fallecer. Entonces, estos efectos creo que incluso para las personas más críticas son innegables. ¿Qué ocurre? Que, como todo en la vida, tiene también su parte clara, oscura. En este caso, las sombras. Las vacunas se han fabricado en un tiempo relativamente récord. Esto hace pensar, pues no serán tan buenas porque normalmente tardan muchos años y ya está, pues, es demasiado rápida. Pues fue un interés de las empresas farmacéuticas. ¿Por qué? Porque ganan mucho dinero con ellos. Efectivamente, todo esto es así. Entonces, sencillamente lo que yo animo es que, bueno, cada uno valore el riesgo individual, el riesgo colectivo, lo integre y decida. Insisto, riesgo individual, posiblemente incluso si somos, por ejemplo, en lugar de hablar de una enfermedad, hablamos de un billete de avión. Si un billete de avión te cuesta solamente un 5% más caro o más barato, pues dices, pues puedo coger cualquiera de los dos. Es decir, pues hablamos de una mortalidad entre un 1 y un 5%, ¿qué diferencia hay? O sea, cuando le cambiamos el contexto, pues la diferencia es pequeña. Pero ¿qué ocurre? Que si hablamos de muchos millones de personas y es un familiar nuestro o soy yo, cuidado, ya la cosa cambia, ¿no? Entonces tenemos tendencia a magnificar un numerito pequeño que en otro contexto sería casi lo haríamos más pequeño. Entonces, después de todo este pequeño preámbulo, para centrarme en la respuesta, a nivel individual creo que puede ser válida cualquier opción a partir de ahora, por dos razones. Primero, porque el virus es una enfermedad leve. Hay gente que se vacuna de la gripe, hay gente que no, y nadie está apestado por no vacunarse de la gripe.
pues un poco ha pasado esta enfermedad a tener, entre comillas, una categoría de gripe, que en algunas instituciones así lo han mencionado. Por lo tanto, a nivel individual, las vacunas pueden optar, digamos, con cierta libertad y escoger lo que mejor crean que es para ellos, individualmente. Pero a nivel colectivo, tengo que decir que a pesar de todas las sombras que tienen las vacunas, sí que tienen un efecto beneficioso en grandes números, porque bajar posibilidad de ingreso hospitalario, bajar síntomas y posibilidad de muerte incluso, pues aunque sea un porcentaje pequeño, pues siempre, cuando nos toca de cerca, pues siempre es importante. Claro. Gracias. De todas formas, ya ahora las instituciones ya no hablan de vacunas. Ya. No creo que se plantee, incluso a pesar dicen ahora que hay una séptima hora o sexta hora, ya no sé por cuántas vamos. Es que no ha dejado, o sea, ahora hablan de los pacientes que son mayores de 60 años, que son los que se cuentan. Y estamos en números entre 700 y 1000 por 100.000 habitantes. Con estas cifras estábamos hace 2 años encerrados todos en casa. Y ahora no. ¿Por qué? Porque el virus, de alguna forma u otra, o nosotros nos hemos hecho más fuertes o el virus más debilitado. Entonces, incluso uno va a trabajar con el virus o si quieres ni te lo miras si lo tienes, ¿no? Por lo tanto, cuando ya se ha llegado a esta situación, a ver, yo no tengo bola de cristal, no soy capaz de predecir el futuro, pero me sorprendería mucho que se planteara una vacunación de forma indiscriminada en personas que ya lo han pasado mal antes, que hubiese digamos, algún cambio de estrategia o cambio de comportamiento del virus, ya se vería, pero me costaría de creer que a nivel poblacional global, como se planteaba hasta ahora, se hablase de vacunaciones masivas. Me sorprendería. Pues muy bien. Pues no sé si quieres aportar algo más para antes de cerrar. Creo que ha sido un tema muy interesante porque nos ha aclarado un poquito todo esto que ahora sí era no, a cerrados, ahora no pasa nada, ¿no? Creo que nos ha quedado un poquito claro. Sí, yo insisto un poco en el mensaje que dije antes, ¿no? Es intentar ser optimistas, que no hay, insisto, yo he intentado documentarme no solamente de la parte científica, sino de la parte, digamos, incluso conspiranoica, ¿no? Y he leído muchos documentos, gente con muchas opiniones muy diversas. Honestamente, no creo que este sea un virus, digamos, diseñado, bueno, perdón, diseñado no, y quizás que hay países que investigan con guerras microbiológicas, seguro, seguro. Pero que este virus haya sido liberado para provocar lo que mucha gente dice, pues los ancianitos al principio, diezmar la población, vamos, honestamente no lo creo, por una razón muy sencilla. No, nadie está protegida y no hay antídoto, ni siquiera esta vacuna tan rápidamente, digamos, desarrollada, te protege 100%, ¿no? Yo conozco un caso de una persona que ha cogido el virus antes de la vacuna, después de la primera dosis, después de la segunda, después de la tercera y las 4 infecciones con los mismos síntomas. Este es un caso, pero claro, nadie sabe qué caso seremos antes de que nos infectemos. Entonces, si hubiese alguien que diseña un virus, lo voy a lanzar aquí, sería estúpidos lanzar un virus al cual puede estar expuesto y no sabe cuál será la respuesta de esa persona a ese virus que ha lanzado él mismo. O sea, todo puede ocurrir, gente loca hay por el mundo, pero honestamente me costaría mucho creer en este tipo de conspiración por esta conversación. Además que no deja de ser, cada persona es un proceso individual. O sea, sí que se tiene que hacer protocolos y números y ver más o menos tanto por ciento, pero es que al final cada cuerpo yo creo que no sabemos cómo va a reaccionar porque es como hay muchas cosas, muchos factores que influyen en que te afecte más o no, llegues a estar muy mal o no, o te infectes después de la vacuna o no. Es que es lo que hay otros factores que también supongo que influyen, ¿no? Si todos fuésemos igual, como la varicela, ¿no? Que te pones la vacuna de la varicela y ya Sí. no la tienes más. Pero es claro, estamos hablando de un virus es diferente
de esto, ¿no? Y es más difícil tener una cura, supongo, ¿no? Sí, precisamente con la varicela viene muy bien a colación, porque cuando hablamos del aspecto energético, pues la varicela, cuando hay lo que llamamos baja de defensas o una situación de baja inmunidad y que con mucha frecuencia coincide con estrés emocional, aparece el zóster. Es decir, el virus está perfectamente controlado por nuestro sistema inmune, y cuando pues hay una agitación estresante que nos supera, que es cuando nos aparecen las vesiculitas del zóster, ¿no? Por lo tanto, bueno, ahondaría en este mensaje un poquito de optimismo en general en cuanto a cosas que como colectivo, como sociedad humana, que somos más fuertes de lo que algunos pueden creer, y a nivel individual que, bueno, que podemos intentar pues ahuyentar estos miedos o controlarlos para que nuestro estado emocional y vibracional pues esté más en armonía con el universo y individualmente nos sintamos mejor. Claro que sí. No sé si tenía por aquí Monse que quería hablar, que quieres hacer una pregunta. Espera que desbloqueo su audio. Va, pues no te oímos. No te oímos con el audio. Ahora sí. No sé si puedes hablar. Felicidades por toda la explicación, ¿eh? Un 10. Muchas gracias. Claro que sí. Pues muy bien, no sé si lo dejamos aquí. Me ha gustado mucho tener esta información. Espero que os haya servido a todos. Y gracias a ti, Juan Carlos, por tu tiempo y por enseñarnos y explicarnos también este proceso un poquito complejo y confuso, más que complejo, que ha sido el coronavirus, lo que está siendo el coronavirus. Vale, pues un besito a todos, a todas, y hasta pronto. Espero que podamos coincidir otro día con más temas. ¿Vale? Hasta pronto, muchas gracias. Muchas gracias a todas. Gracias. Chao. Chao. Chao.